¿Sabías que Jesús prefiere que seas frío antes que tibio? Lo que estás a punto de escuchar sobre la Odisea cambiará para siempre la forma en que entiendes tu fe. Hay ciudades que desaparecen del mapa, pero cuyo eco resuena por siglos en la memoria de quienes las estudian. La Odisea fue una de ellas. Enclavada en la región de Frigia, en lo que hoy es Turquía, esta ciudad brilló con una prosperidad que pocos pueblos del mundo antiguo llegaron a conocer. Sus calles eran anchas, sus mercados rebosaban de riqueza y sus ciudadanos caminaban con la seguridad tranquila de quienes nunca han conocido la necesidad. Era una ciudad de banqueros poderosos, de médicos famosos, de comerciantes que vestían las lanas negras más finas del mundo conocido. Tenía su propia escuela de medicina, reconocida en todo el Imperio Romano por la elaboración de colirios para los ojos. Era, en todos los sentidos visibles, una ciudad que lo tenía todo. Y sin embargo, fue precisamente esa ciudad la que recibió las palabras más severas de toda la Biblia. El libro del Apocalipsis guarda para la Odisea un mensaje que no es de aliento ni de promesa inmediata. Es un mensaje que duele porque es profundamente verdadero. Jesús mismo, en el capítulo 3, le dice a esta iglesia: «Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca». Apocalipsis 3, 15, 16. Leer esas palabras es como recibir una luz intensa sobre el alma que duerme sin saberlo. No hay suavidad diplomática en ellas. Hay una honestidad divina que corta como espada, porque el amor verdadero no puede tolerar ver a quien ama permanecer en un estado que lo destruye lentamente. Jesús no habla así porque desprecia a la Odisea. Habla así porque la ama con una intensidad que se niega a conformarse con la tibieza espiritual. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo que la tibieza religiosa es la peor forma de hipocresía, porque viste ropas de fe mientras el corazón está muerto. Spurgeon entendía que el mayor peligro para el alma no es la rebelión abierta contra Dios, sino la comodidad silenciosa que adormece la conciencia y apaga el fuego del Espíritu Santo. Un hombre que niega a Dios sabe que lo niega. El tibio se engaña, creyendo que todo está perfectamente bien, y esa es precisamente la trampa más peligrosa de la vida espiritual. No el pecado evidente que todos ven, no la incredulidad declarada con valentía, sino esa zona gris donde uno asiste a la iglesia, conoce los versículos de memoria, ora de vez en cuando, y sin embargo jamás ha sido verdaderamente transformado por el fuego vivo del Espíritu Santo. Esa zona donde la religión reemplaza a la relación y el ritual ocupa el lugar sagrado de la intimidad con Dios. La Odisea no era una ciudad de ateos, era una ciudad de creyentes tibios, y eso, según las propias palabras de Cristo, es algo que Él no puede tolerar. No porque sea un Dios intolerante, sino porque conoce perfectamente el peligro mortal de esa condición. El tibio no percibe que se está alejando de Dios, no siente el enfriamiento gradual. Esa es la naturaleza más cruel de la tibieza. Anestesia el alma mientras la separa de su única fuente de vida verdadera. Spurgeon también advirtió que muchos en su generación llenaban los bancos de las iglesias con sus cuerpos, pero dejaban sus corazones en la puerta. Asistían por costumbre, por tradición familiar, por apariencia social. Pero ante Dios, esas sillas vacías de corazón eran un testimonio silencioso de la misma condición laodicense. Esta advertencia no pertenece solo al siglo XIX, pertenece, con urgencia especial, a cada creyente de nuestra generación. La tibieza no nació de un día para otro en la Odisea. Fue el resultado de años de prosperidad sin gratitud, de bendiciones recibidas sin reconocer verdaderamente al que las daba. Cuando la vida material funciona bien, el alma corre el riesgo de silenciarse. Cuando no hay crisis evidente, la oración se convierte en protocolo. Y cuando la oración se vuelve protocolo vacío, el corazón ya ha comenzado a enfriarse sin que nadie a su alrededor lo note. La Escritura lo revela con claridad en Apocalipsis 3:17, cuando el Señor dice a la Odisea: «Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué imagen tan poderosa y tan vigente, riqueza exterior evidente, pobreza interior invisible, abundancia material, hambre espiritual que nadie confiesa en público. El Salmo 63:1 declara con fuego: Oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Esa sed genuina, ese anhelo que ningún logro humano puede apagar, es exactamente lo opuesto de la condición laodicense. El alma que tiene sed verdadera no se conforma con rituales heredados. El alma sedienta busca al Dios vivo con urgencia, con hambre, con una desesperación santa que no encuentra descanso fuera de Él. Muchos de los que escuchan estas palabras hoy no están alejados de Dios porque lo rechazaron deliberadamente. Están alejados porque dejaron que el tiempo, las ocupaciones diarias y la rutina religiosa los fueran enfriando poco a poco, sin que nadie les dijera que ese enfriamiento tenía un nombre preciso en la Biblia. Ese nombre es la Odisea, y reconocerlo con honestidad es el primer paso firme hacia la restauración. El profeta Jeremías lo expresó con una imagen que atraviesa los siglos. En Jeremías 2:13, el Señor dice: Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. La Odisea había cavado sus propias cisternas. Tenía riqueza, conocimiento médico, lana fina. Tenía todo lo que el mundo admira, pero había abandonado en silencio la única fuente que nunca se agota, la única que sacia de verdad el alma humana. Si sientes que tu fe se ha vuelto rutinaria, que ya no lloras en su presencia, que su palabra ya no te mueve como antes, Dios está hablando a tu corazón ahora mismo. No dejes pasar este momento. Adquiere hoy nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. En sus páginas encontrarás un camino real y concreto, día a día, para salir de la tibieza y volver a arder. Adquiérelo ahora, porque cada día que pasa en tibieza es un día sin la plenitud que Dios tiene reservada para ti. Tu alma fue diseñada para arder, no para sobrevivir en rutina. Da ese paso hoy. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque cada semana traemos mensajes que avivan el fuego espiritual y alimentan el alma con la verdad poderosa de la palabra de Dios. La Odisea no fue la única ciudad que recibió una carta del Señor en el Apocalipsis, pero sí fue la única que no recibió ni una sola palabra de elogio. A las demás iglesias, Jesús les reconoció algo bueno antes de señalar sus faltas. A Éfeso le dijo que conocía sus obras y su paciencia. A Esmirna la llamó rica, aunque fuera pobre en lo material. A Filadelfia le habló de una puerta abierta que nadie podría cerrar. Pero a la Odisea no le encontró nada que alabar. Ningún esfuerzo reconocible, ninguna lucha visible, solo tibieza. Una tibieza que, en el silencio de la prosperidad, se había instalado tan profundamente que la iglesia ya no la reconocía como un problema. Eso en sí mismo debería hacernos reflexionar con seriedad, porque la tibieza no es una condición de personas malas, es una condición de personas que alguna vez tuvieron fuego y lo fueron apagando lentamente sin darse cuenta. Nadie decide un día despertar tibio. La tibieza es el resultado de 1000 pequeñas decisiones de comodidad que, acumuladas con el tiempo, producen un corazón que ya no arde, pero que tampoco reconoce que se ha enfriado. Y aquí está uno de los misterios más profundos que la carta a la Odisea nos revela. La tibieza produce ceguera espiritual. El Señor mismo le dice a esa iglesia: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? No dice que la Odisea sabe que está mal y no le importa. Dice que no sabe. Esa ignorancia de la propia condición es una de las características más peligrosas de la tibieza, porque quien no sabe que está enfermo, no busca al médico. El profeta Isaías lo anticipó con siglos de anterioridad, en Isaías 29:13, cuando Dios declaró: «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí. Una descripción perfecta de la Odisea, y si somos honestos, muchas veces una descripción de nuestra propia vida de oración, una descripción de nuestra propia forma de estar en la iglesia, de nuestra relación diaria con la palabra de Dios. Las palabras correctas en los momentos indicados, los gestos esperados por quienes nos rodean, pero el corazón en otro lugar, ocupado en todo, menos en aquel a quien decimos adorar con tanta facilidad. Lo que hace tan peligrosa la condición laodicense es que convive perfectamente con la vida religiosa activa. Un tibio puede saber muchos versículos, puede asistir a la iglesia cada domingo, puede participar en ministerios, colaborar con ofrendas, hablar de Dios con fluidez, pero todo eso sin la presencia real del Espíritu Santo se convierte en una actuación que engaña al hombre, aunque jamás engañe a Dios. La Biblia describe en Mateo 7, 22, 23 algo que estremece el alma. Personas que en el día del juicio dirán al Señor que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios, que hicieron muchas maravillas, y el Señor les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí. No es un texto para asustar, es un texto para despertar, para recordarnos que la actividad religiosa nunca es sustituto de la intimidad real con Dios. El antídoto que Jesús mismo receta a la Odisea en Apocalipsis 3:18 es tan concreto como urgente. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Oro refinado en fuego, una fe probada, no heredada, vestiduras blancas, justicia genuina, no apariencia, colirio para los ojos, la visión espiritual que solo Dios puede devolver. Esa receta divina no es metáfora vacía, es un programa de restauración espiritual que comienza con un acto de humildad. Reconocer que lo que tienes no es suficiente, que tus logros religiosos no llenan el vacío que solo Dios puede llenar. El alma que acepta esa verdad ya ha dado el paso más importante, ya ha abierto la puerta ante la cual el Señor lleva tiempo llamando con paciencia y amor. Entonces surge la pregunta que este mensaje quiere plantar en lo más profundo de tu alma. ¿Cómo llegó la Odisea a ese estado? No por maldad, no por rebeldía consciente. Llegó por algo mucho más sutil y mucho más común. Llegó por la prosperidad que no fue acompañada de gratitud y por la autosuficiencia que gradualmente desplazó la dependencia de Dios. Cuando tienes todo lo que necesitas, la oración urgente se convierte en oración de protocolo. La riqueza material de la Odisea no era un pecado en sí misma. La Biblia no enseña que la prosperidad sea mala. Lo que la Biblia sí enseña, con una claridad que no admite ambigüedades, es que la riqueza sin gratitud produce orgullo, y el orgullo produce distancia de Dios. En Deuteronomio 8, 11, 14, Moisés advirtió al pueblo: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. No sea que al comer y saciarte, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor. La Odisea olvidó, no de un golpe, no en un momento de decisión dramática. Olvidó de la forma en que todos olvidamos, gradualmente, cómodamente, sin que nadie tocara la alarma. Y ese olvido produjo exactamente lo que Moisés había advertido siglos antes. Un corazón que se decía rico, pero que en los ojos de Dios era un mendigo espiritual disfrazado de hombre próspero. Pero hay algo en esta historia que no podemos pasar por alto, porque es lo que convierte este mensaje en una invitación, y no solo en una advertencia. Después de las palabras más duras que Jesús le dirige a cualquier iglesia en el Apocalipsis, viene una frase que transforma todo el panorama. En Apocalipsis 3:20, el mismo Señor que dijo que vomitaría a los tibios dice también: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Después de la confrontación más dura, la invitación más tierna. ¿Lo ves? Después de la confrontación más dura, viene la invitación más tierna. Eso es el Evangelio en su expresión más pura. Dios no señala la tibieza para condenar, sino para despertar. No llama al tibio miserable para hundirlo en la vergüenza, sino para que la vergüenza produzca hambre,
y el hambre produzca búsqueda, y la búsqueda produzca el encuentro que lo cambia todo. En 2 Crónicas 7:14, la promesa es eterna. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. La puerta de regreso siempre ha estado abierta. Lo que Dios espera es que alguien la empuje desde adentro, con humildad y con hambre verdadera. Hay una pregunta que muchos cristianos evitan hacerse, porque la respuesta puede resultar incómoda. ¿Cuándo fue la última vez que Dios interrumpió tus planes? ¿Cuándo fue la última vez que su presencia te dejó sin palabras, que su palabra te movió hasta las lágrimas, que sentiste que algo en tu interior cambió después de orar? Si esa pregunta produce silencio, es posible que la condición laodicense esté más cerca de lo que quisieras admitir. No se trata de emocionalismo, no se trata de buscar experiencias espirituales por el placer de sentirlas. Se trata de algo mucho más fundamental. Se trata de si Dios es real en tu vida cotidiana, o si simplemente ocupa un lugar en tu agenda semanal. Porque la fe verdadera no es una cita en el calendario, es una relación viva, respirante, transformadora, que afecta cada decisión, cada conversación, cada silencio de tu día. En Juan 15:5, Jesús dijo algo que resume toda la teología de la intimidad con Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La palabra clave es permanece, no visita, no consulta ocasional, permanece. Una conexión continua, constante, consciente, que convierte cada momento del día en un momento vivido en la presencia de Dios. La Odisea había cortado esa conexión, no de forma dramática, no con una declaración de independencia espiritual, la había cortado de la misma forma en que se apaga una llama cuando no se le añade más combustible, por descuido, por distracción, por la acumulación de días sin búsqueda genuina. Y cuando la llama se apagó, el humo que quedó fue suficiente para mantener las apariencias, pero no para dar luz ni calor real a nadie. ¿Y cuál es el combustible que mantiene encendida la llama espiritual? La palabra de Dios, leída con hambre, no con obligación. La oración que busca rostro, no solo respuestas. La adoración que nace del corazón rendido, no del hábito religioso. La comunión con otros creyentes que arden, porque el fuego se contagia cuando las brasas están juntas. Estas no son actividades espirituales, son las arterias por las que fluye la vida de Dios hacia el alma humana. Hay una diferencia enorme entre conocer sobre Dios y conocer a Dios. La Odisea conocía sobre Él, sabía los textos, practicaba los ritos, guardaba las formas, pero el conocimiento que transforma no es el que llena la mente de información teológica. Es el que llena el corazón de la presencia viva del Espíritu Santo, el que produce obediencia genuina y amor que no puede fingirse. El apóstol Pablo lo expresó con una intensidad que conmueve en Filipenses 3:10, cuando dijo, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Pablo tenía todo el conocimiento teológico del mundo judío. Había sido educado a los pies de Gamaliel, y sin embargo su mayor anhelo no era saber más sobre Cristo, era conocer a Cristo de manera viva, real, íntima, transformadora. El Salmo 119:105 declara, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esa imagen del camino iluminado solo es posible cuando la palabra no es un texto de referencia, sino una voz viva que habla al corazón en tiempo real. La Biblia no es un libro de respuestas para emergencias espirituales. Es el alimento diario sin el cual el alma comienza a debilitarse, aunque el creyente no siempre reconozca los síntomas de esa debilidad. Y aquí está la paradoja más dolorosa de la Odisea. Era una ciudad que tenía colirio para sanar los ojos físicos, pero estaba ciega espiritualmente. Tenía la fama de curar la vista, pero no podía ver su propia condición ante Dios. Sus médicos podían restaurar la visión de otros, pero nadie en esa iglesia
podía ver con claridad lo que el Señor veía desde afuera. La prosperidad material había creado una ilusión de suficiencia que funcionaba como una venda sobre los ojos del alma. ¿Cuántas veces ocurre exactamente lo mismo hoy? Personas que tienen acceso a todas las herramientas espirituales imaginables, Biblias en múltiples versiones al alcance de la mano, sermones disponibles en cualquier momento, música de adoración para cada estado de ánimo. Y sin embargo, con toda esa abundancia de recursos, el corazón sigue seco, la oración sigue siendo protocolo y la presencia de Dios sigue sintiéndose como algo lejano y casi ajeno. Buscar a Dios de todo corazón no es una experiencia reservada para santos o teólogos. Es la vocación de cada creyente que ha nacido de nuevo. Es el latido natural de un alma que ha probado la dulzura de su presencia y no puede conformarse con nada menos. Cuando esa búsqueda se convierte en el ritmo diario de la vida, la tibieza no tiene dónde instalarse, porque el fuego del Espíritu no deja espacio para el enfriamiento gradual. Esa distinción entre saber sobre Dios y conocer a Dios es la línea que separa a la Odisea de las iglesias que ardían. Es también la línea que separa la religiosidad de la vida espiritual genuina. Y cruzar esa línea no requiere más estudios, más programas, ni más actividades. Requiere lo que Dios siempre ha pedido desde el principio, un corazón hambriento que lo busque a Él y no solo a sus beneficios. El llamado de Dios en Jeremías 29:13 sigue resonando con la misma fuerza de siempre. Me buscaréis y me encontraréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Todo el corazón, no una parte, no el tiempo sobrante después de que las obligaciones del día estén cumplidas. Todo el corazón, con toda su hambre, con toda su necesidad, con toda su voluntad rendida ante aquel que es la única fuente de vida verdadera. La abundancia de recursos espirituales no garantiza la intimidad con Dios. Solo la hambre genuina lo hace. En Mateo 5:6, Jesús proclamó con autoridad: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La promesa de saciedad es real, pero está condicionada al hambre. Y el hambre espiritual no se fabrica artificialmente. Se produce cuando el alma reconoce con honestidad que está vacía y que ninguna cosa del mundo puede llenarla. Ese reconocimiento es exactamente lo que Jesús estaba invitando a la Odisea a hacer. No la estaba condenando sin salida. La estaba llamando a ver su realidad tal como era, porque solo quien ve su necesidad puede buscar al único que puede suplirla. Y esa misma invitación llega hoy con la misma urgencia, la misma ternura y la misma autoridad a cada corazón que tiene oídos dispuestos a escuchar la voz del Señor. Existe una trampa teológica que ha atrapado a millones de creyentes bien intencionados, y es esta: confundir la gracia de Dios con el permiso para permanecer igual. La gracia no es una licencia para la tibieza. Es el poder que Dios ofrece para que el creyente salga de ella. Entender mal la gracia produce exactamente el tipo de cristiano que la Odisea representaba. Alguien que sabe que está cubierto por el amor de Dios, pero que usa ese conocimiento como una almohada en lugar de usarlo como un combustible para arder con más intensidad cada día. El apóstol Pablo enfrentó esta misma confusión en Romanos 6:1-2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La gracia no fue diseñada para hacer cómoda la tibieza. Fue diseñada para hacerla innecesaria. Porque quien comprende verdaderamente lo que Dios hizo por él en la cruz, no puede quedarse tibio. La comprensión profunda del amor de Dios produce una respuesta de amor que no puede contenerse en la mediocridad espiritual. El amor genuino siempre genera movimiento, nunca estancamiento. Y ese es precisamente el diagnóstico que Jesús hace de la Odisea. No que haya dejado de creer, sino que ha dejado de responder. Ha dejado de amar con la urgencia y la intensidad que el amor de Dios merece. La fe está ahí, los conocimientos están ahí, las formas están ahí. Pero la respuesta del corazón se ha enfriado hasta el punto en que ya no produce fruto visible, ya no genera transformación real,
ya no irradia la luz que debería alcanzar al mundo que la rodea. En Apocalipsis 2:4, Jesús le dice a la iglesia de Éfeso algo que también aplica a la Odisea en su raíz más profunda. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor, ese estado inicial de la fe, donde todo en Dios era maravilloso, donde la oración era conversación viva, donde la Biblia era una carta de amor que uno releía con ansias. Recuperar ese primer amor no es sentimentalismo. Es una instrucción directa del Señor a todo corazón que se ha enfriado. ¿Cómo se recupera el primer amor? Jesús mismo da la respuesta en el versículo siguiente. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. 3 pasos concretos. Recuerda, arrepiéntete, actúa. Recuerda cómo era la relación cuando ardía. Arrepiéntete honestamente de haber permitido que se enfriara y vuelve a hacer las cosas que hacías cuando amabas con fuego. No esperes sentir el fuego para actuar. Actúa y el fuego volverá. El peligro de la Odisea no era la ignorancia, era la satisfacción. Una iglesia que se ha convencido de que ya tiene lo suficiente nunca siente urgencia de buscar más. Y cuando desaparece la urgencia, desaparece el hambre. Y cuando desaparece el hambre, el alma comienza a nutrirse de sustitutos espirituales que mantienen las apariencias, pero no producen la transformación que solo la presencia real de Dios puede generar. La vida espiritual que Dios diseñó para el creyente nunca fue pensada como una vida de mantenimiento. Fue pensada como una vida de crecimiento continuo, de encuentros cada vez más profundos con Él, de una intimidad que se desarrolla y se enriquece con cada temporada de la existencia. La Odisea había reducido esa vida abundante a una rutina religiosa manejable, y Jesús la estaba llamando a algo infinitamente mayor que eso. Hay algo profundamente liberador en este principio. Dios no le pide a la Odisea que fabrique sentimientos que no tiene. No le pide que pretenda arder cuando está fría. Le pide que tome decisiones concretas que abran la puerta para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer: encender lo que está apagado, restaurar lo que se perdió, devolver la vida a lo que se había vuelto rutina. El creyente pone la voluntad, Dios pone el fuego. La historia bíblica está llena de personas que experimentaron exactamente esa restauración. El rey David, después del peor fracaso de su vida, clamó en el Salmo 51, 10, 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. David no pretendió que todo estaba bien. Reconoció la distancia, la nombró, la llevó ante Dios, y Dios respondió con restauración. Santiago 4:8 contiene una de las promesas más simples y más poderosas de toda la Biblia. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. No hay condición compleja, no hay proceso largo de méritos que alcanzar, solo un movimiento del corazón hacia Dios, y la promesa de que ese movimiento será correspondido con su presencia. La tibieza no puede sobrevivir en el alma que da ese paso de acercamiento real. Esa misma posibilidad de restauración está completamente disponible para cualquier creyente que se encuentre en condición laodicense hoy. No importa cuánto tiempo llevas en ese estado de tibieza. No importa cuántas veces has intentado salir de él y has vuelto a caer. El Señor que llama a la puerta de la Odisea sigue llamando hoy con la misma paciencia infinita, con el mismo amor que no cede ante el tiempo ni ante el fracaso humano. Porque esa es la naturaleza del amor de Dios que la iglesia de la Odisea había olvidado en medio de su prosperidad. No es un amor que abandona cuando el amado se enfría. Es un amor que llama, que espera, que persiste con una paciencia que el hombre no puede comprender del todo. En Lamentaciones 3, 22, 23, la palabra declara: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana que amanece es una nueva invitación personal a dejar la tibieza definitivamente atrás. Restaurar la intimidad con Dios
no es recuperar una emoción perdida, es recuperar una dirección, es volver a orientar el corazón hacia Él como la única brújula confiable de la vida. Y esa reorientación, cuando ocurre con sinceridad, produce cambios que el creyente mismo no puede explicar del todo, porque son cambios que pertenecen al orden de lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en el interior del alma rendida. La restauración espiritual no comienza con un programa. Comienza con una decisión tomada en el silencio del corazón, donde nadie más que Dios puede ver. La decisión de no seguir viviendo en esa zona gris que no satisface ni al alma ni a Dios. La decisión de abrir la puerta ante la cual el Señor lleva tiempo llamando. Esa decisión, tomada con sinceridad, es el inicio de un camino que transforma todo lo que toca. Hemos hablado de la Odisea como una ciudad del pasado, pero es hora de mirarla como un espejo del presente, porque la condición laodicense no desapareció con el fin del Imperio Romano. Emigró, se adaptó, encontró nuevas formas de expresarse en cada generación que siguió. Y en el siglo en que vivimos, con toda su velocidad, su ruido y su abundancia de estímulos, la tibieza espiritual no solo sobrevive, prospera con una facilidad que debería alarmarnos. El mundo moderno ha creado las condiciones perfectas para la tibieza. La distracción constante, la inmediatez que hace que todo lo que no produce resultados visibles parezca inútil, la cultura del entretenimiento que ha infiltrado incluso los espacios de adoración. Todo esto ha convertido la iglesia en un lugar donde se consume contenido espiritual, en lugar de ser un lugar donde se encuentra al Dios vivo. Todo conspira para que el creyente se mantenga activo religiosamente sin que nunca se profundice verdaderamente en su interior. Y aquí está el diagnóstico más honesto que podemos hacer de nuestra generación. Nunca ha habido tantos recursos espirituales disponibles y al mismo tiempo nunca ha habido tanta hambre espiritual no resuelta. Personas que escuchan sermones todos los días, que tienen acceso a miles de canciones de adoración, que participan en grupos de estudio bíblico y que sin embargo siguen sintiéndose vacías, distantes de Dios, sin la certeza de que Él es real en su vida cotidiana. Eso no es una paradoja accidental, es el resultado de haber confundido el consumo de contenido espiritual con la práctica de la intimidad real con Dios. La diferencia es fundamental. Consumir contenido espiritual puede hacerse sin rendirse, sin vulnerabilidad, sin silencio, sin cambio. La intimidad real con Dios, en cambio, requiere exactamente todo eso: rendición, vulnerabilidad, silencio y disponibilidad para ser transformado en lo que aún no somos. En Ezequiel 36:26, Dios hace una promesa que contiene todo lo que la Odisea necesitaba y que nuestra generación sigue necesitando con la misma urgencia. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, un corazón nuevo, no reparado, no mejorado, nuevo. Eso es lo que Dios ofrece a quien está dispuesto a reconocer que el corazón viejo ya no sirve. Hay un detalle en Apocalipsis 3:20 que no debemos pasar por alto. Jesús dice que está fuera llamando. No está dentro reorganizando los muebles de la iglesia. Está afuera, esperando que alguien le abra. Eso significa que la tibieza no solo enfría el corazón del creyente, termina cerrando la puerta ante el único que puede cambiar todo, y sin embargo, Él sigue llamando. Esa persistencia del amor de Dios es en sí misma una razón para volver. La tibieza endurece el corazón sin que el creyente lo note. Es una piedra que se forma lentamente, capa a capa, con cada oración no respondida que se convirtió en desilusión, con cada promesa bíblica que dejó de creerse de verdad, con cada encuentro con Dios que se reemplazó por un encuentro con la actividad religiosa. Y cuando el corazón se ha endurecido lo suficiente, ya no late con urgencia ante la palabra de Dios, ya no se quebranta ante su presencia. Pero la promesa de Ezequiel es para esos corazones exactamente, no para los que ya arden, para los que se han endurecido, para los que reconocen que algo se perdió en el camino y ya no saben cómo recuperarlo solos.
porque lo que Dios promete en ese versículo es precisamente lo que ningún esfuerzo humano puede producir. Un cambio que viene desde adentro, que transforma la naturaleza misma del corazón, que convierte la piedra en carne viva que siente, que responde, que arde. El regreso a Dios después de una temporada de tibieza no requiere explicaciones elaboradas ni negociaciones espirituales. Requiere lo que el hijo pródigo de Lucas 15 hizo cuando volvió en sí: levantarse y volver al Padre, sin esperar estar listo, sin esperar sentirse digno, simplemente moverse en la dirección correcta, con el corazón honesto y las manos vacías, sabiendo que el Padre ya está corriendo hacia quien regresa. El salmista David capturó esa dinámica en el Salmo 42, 1-2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ese clamor no es la voz de alguien que tiene todo resuelto, es la voz de alguien que reconoce su necesidad con una honestidad que no disimula. Y esa honestidad es exactamente el punto de partida de la restauración. Porque Dios nunca ha rechazado a quien llega a Él con esa clase de honestidad. Nunca ha cerrado la puerta ante el corazón que reconoce su sequedad y clama por el agua viva. Jesús mismo prometió en Juan 7:37, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». La condición no es la perfección, no es haber resuelto la tibieza antes de acercarse. La condición es la sed, y la sed es precisamente lo que Dios despierta en el corazón que todavía está dispuesto a escuchar su voz. La tibieza de la Odisea nos habla también de algo colectivo. Cuando una iglesia entera se enfría, los individuos dentro de ella tienen menos fricción para mantenerse tibios, pero también funciona al revés. Cuando un corazón dentro de una comunidad fría decide arder, ese fuego tiene el poder de despertar a otros. Nunca subestimes el impacto de un alma que decide dejar la tibieza. Una llama encendida en la oscuridad no pasa desapercibida. El Señor no condena a la Odisea por ser diferente a las demás iglesias. La llama a ser lo que toda iglesia está llamada a ser. Un lugar donde el fuego del Espíritu Santo es bienvenido, donde la presencia de Dios es la prioridad sobre cualquier otra agenda, donde el corazón de cada creyente late con el mismo amor que lo movió la primera vez que encontró a Cristo. Eso es lo que Jesús llama cuando golpea la puerta. La generación que vive hoy en condición laodicense no está condenada a permanecer en ella. La misma invitación que Jesús le extendió a aquella iglesia del siglo I sigue vigente con toda su fuerza hoy. La puerta sigue abierta, el Señor sigue llamando, y cada corazón que decida responder a ese llamado, que decida abrir la puerta con sinceridad y hambre genuina, encontrará al mismo Dios que prometió cenar con quien le abra. Un Dios que entra, que llena, que transforma y que restaura todo lo que la tibieza había apagado. Gracias por habernos acompañado hasta aquí en este mensaje tan importante. La Odisea nos recordó hoy que la tibieza tiene nombre, tiene remedio, y que el Señor nunca deja de llamar con amor a la puerta de quien quiere restaurar. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo dejes pasar. Adquiere ahora nuestro libro 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, disponible en el primer comentario fijado. Adquiérelo hoy, porque tu alma merece volver a arder, y ese camino de transformación comienza con una decisión tomada ahora mismo. Suscríbete al canal, dale like, deja tu comentario aquí abajo y sigue mirando los próximos videos que aparecerán en pantalla. Dios te bendiga grandemente.